Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para compartir este espacio de estudio de los Evangelios, ahora centrándonos en el Evangelio de Marcos. El capítulo 1 del Evangelio de Marcos, que es la introducción al ministerio de Jesús, luego que presenta a Jesús predicando el Evangelio del Reino, a partir del versículo 14, dice: después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Continúa con una sucesión de actividades de Jesús que podríamos llamar que son casi frenéticas. En una imagen atrás de otra va presentando cómo Jesús va cumpliendo la obra de predicar el Evangelio del reino de Dios. No solamente desde la enseñanza, sino desde los actos, desde las obras que Él va haciendo, para mostrar que el reino de Dios ya está aquí, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios ha bajado a los hombres. Y para poder transmitir el mensaje del reino, Jesús convoca a personas alrededor de él. Y es así que desde el versículo 16 hasta el versículo 20 encontramos que Jesús empieza a llamar a aquellos que serán el núcleo fundacional de ese nuevo Israel que Él está creando, de esa nueva congregación de creyentes que Él está creando, en torno a su mensaje y en torno, por sobre todas las cosas, a su persona, a su obra, a sus actos. El versículo 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. El versículo 19 dice que luego llamó a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Y así empieza Jesús formando ese núcleo de los 12 que lo acompañará a lo largo de todo su ministerio. Un poco más adelante, a partir del versículo 21, se nos presenta a Jesús entrando en la ciudad de Capernaum y enseñaba. Y dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque la forma en que él enseñaba no era como la de los escribas. Y aquí hay algo muy particular en la forma de Jesús de transmitir el mensaje de Dios. Jesús lo comunicaba basándose en cosas cotidianas, en cosas que las personas podían entender. No predicaba para un auditorio selecto, no predicaba grandes temas teológicos, predicaba de las cosas comunes de la vida. Los pescadores podían entender por qué él hablaba de la pesca. Podían entenderlo los que vivían en el campo porque les hablaba de las aves del cielo, de los lirios del campo. Las mujeres que amasaban el pan cada día podían entenderle cuando él hablaba del reino de Dios como el fermento de la levadura que está en la masa. Así que las formas a través de las cuales Jesús comunicaba el reino de Dios eran perfectamente comprensibles para el auditorio de sus días. Y había una característica en el mensaje de Jesús. Sus palabras y sus actos presentaban el inmenso amor del Padre por la humanidad, de ese Padre que miraba constantemente al horizonte para ver el regreso del Hijo pródigo. Las obras sanadoras de Jesús son sorprendentes. El versículo 25 dice que Jesús reprende y hace que un demonio salga de una persona que está en una sinagoga. El versículo 27 dice que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Desde el versículo 29 al versículo 31 encontramos que él sana a la suegra de Pedro, aquejada de una fuerte fiebre. En el versículo 32 hasta el versículo 34 nos dice que muchos eran llevados a la puesta del sol y él los sanaba, versículo 34, de diversas enfermedades, echaba fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios para que no dijeran nada que pudiera crear ningún tipo de confusión. El versículo 35 nos presenta el secreto del poder espiritual de Jesús, porque el versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El versículo 38 nos dice que llevaba a sus apóstoles a predicar en otros lugares. El versículo 39 dice: predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Déjame que me detenga aquí por un momento. Estos textos muestran el secreto del poder espiritual de Jesús, la comunión con su Padre Celestial, su intensa vida de devoción, su intensa vida de oración le permitió a él
tener poder espiritual. No olvides que Jesús vino a este mundo en nuestra naturaleza humana imperfecta, en nuestra naturaleza humana marcada por miles de años de pecado. Es cierto que Jesús no experimentó en su naturaleza humana la depravación del pecado, pero sí las debilidades propias del pecado, las imperfecciones propias del pecado. Jesús tuvo la naturaleza humana de los descendientes de Adán de sus días, y en esa naturaleza humana Él se aferraba a su Padre Celestial para encontrar el poder y la fortaleza que necesitaba para cumplir la misión de predicar y expandir el reino de Dios. No es extraño, pues, que Él tuviera ese poder espiritual. Algo que es sorprendente en el ministerio de Jesús son las veces que Él sana a personas enfermas y las veces que Él libera a personas poseídas por demonios. La enfermedad o la posesión demoníaca o el mal, el dolor en cualquiera de sus formas, son una triste consecuencia del pecado. De ese pecado que comienza con la rebelión del archienemigo de Dios, cuando ya en el cielo Lucifer se rebela contra Dios. Ahora Jesús viene a mostrarnos que ese conflicto está llegando a su fin, porque Él puede vencer el poder de las tinieblas. Y no solo puede vencer las potestades de las tinieblas, sino las consecuencias del autor del mal y del dolor y del sufrimiento. Por eso tiene potestad sobre los demonios y por eso tiene potestad sobre las enfermedades. Su poder sobre los demonios y su poder para sanar muestran que el reino de Dios se ha acercado, que los hijos de Dios viven una nueva era, un nuevo comienzo, el comienzo de la victoria de Dios sobre el mal. Por eso es que los autores del Nuevo Testamento, ante el poder manifestado por Cristo sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la misma naturaleza como lo muestran otros milagros, ya dicen que el tiempo último de la humanidad ha llegado. Para los autores del Nuevo Testamento, el fin de los tiempos no es un acontecimiento lejano, es un acontecimiento cercano, asociado a la presencia del reino de Dios con Jesucristo y manifestado a través de la obra que Él hace, sanando, liberando, restaurando, perdonando. Hay un milagro en el capítulo 1 que es cuando Jesús sana a un leproso. Desde el versículo 40 hasta el versículo 45 se habla de la sanidad de este leproso. Vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. El versículo 41 dice que Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó diciendo, y le dijo, y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Jesús sana a un leproso. La lepra en aquellos días era un flagelo horrible, porque además del estigma de la enfermedad estaba el estigma social y el estigma espiritual, puesto que los leprosos eran considerados malditos de Dios. Pero ahora Jesús lo toca, no tiene miedo a contaminarse ritualmente. Y luego manda, una vez que se ha limpiado, a que cumpla los ritos de la purificación como la ley de Moisés prescribía. Recuerden que finalmente hasta la muerte de Cristo todos esos ritos seguían en vigencia. Así que él no tenía problema en enviar a la gente a cumplir la Torá. Pero hay algún detalle interesante en este acto redentor de Jesús, en este acto sanador de Jesús, en este acto libertador de Jesús. Y es cuando él dice: no digas a nadie nada. Yo le he llamado a esta expresión de Jesús el mandamiento imposible. Imposible porque es difícil recibir una bendición de parte de Jesús. Haber conocido a Jesús, haber sido redimido por Jesús y quedarse callado. Cuando uno ha recibido el toque del Señor, cuando uno ha sido tocado por Jesucristo,
cuando uno ha sido limpiado no ya de la lepra física, sino de la lepra del pecado, cuando uno ha sido liberado del poder de las tinieblas y sanado del pecado, recibiendo el perdón y la liberación de la culpa y de la condenación, al haber conocido a Jesús y al haber sido lavado en la sangre del Cordero, no puede sino contarlo a otros. Querido amigo y amiga que me escuchas, Jesús vino para liberarte a ti del poder de las tinieblas. Jesús vino para liberarte de la peor enfermedad, la enfermedad del pecado, la enfermedad de la culpa, la enfermedad de la condenación. Jesús vino para darte redención, para sanarte de la lepra espiritual, de la lepra del pecado. Si hoy aceptas a Jesús, hoy puede haber un nuevo comienzo en tu vida. Y si has aceptado a Jesús, tu boca se abrirá para contar a otros lo que el Redentor del mundo ha hecho en tu vida. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.